doctora Verónica Montes de Oca Zavala, especialista en envejecimiento demográfico y situación de la vejez en México. Cuenta con una experiencia de 15 años y es autora de los libros Redes Comunitarias, Género y Envejecimiento, Migración, Redes Transnacionales y Envejecimiento, así como de más de 2 decenas de artículos sobre el tema. Es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigaciones en Temática de Género. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este ciclo de videoconferencias que organiza el Instituto Nacional de las Mujeres en México y el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por su presencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre 2 aspectos muy importantes en materia social de actualidad fundamentalmente. Uno tiene que ver con el envejecimiento demográfico en nuestro país y el otro sobre la condición social de la vejez en México. Vamos por partes. El envejecimiento demográfico, antes que nada quisiera comentarles, pues es un logro de la modernización de nuestro país. El hecho de que durante el siglo pasado la población cada vez muriera menos y pudiera alcanzar esperanzas de vida más altas, pues es realmente un logro de los servicios de salud, de la ingeniería civil y de todos los servicios públicos y la higiene del país. Sobre todo también es un logro de la educación, porque gracias a la educación también es como hemos podido saber qué es lo mejor para elevar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, fíjense que a pesar de que hemos tenido ese descenso de la mortalidad, todavía tenemos algunos procesos sociales que tenemos que reflexionar y de los cuales me voy a permitir hablarles en esta videoconferencia. El envejecimiento demográfico es un efecto fundamentalmente del descenso de la mortalidad, pero también de la fecundidad. Sobre todo el hecho de que en los años 70 las mujeres y las familias tuvieran menos hijos hizo que los grandes contingentes de población joven fueran reduciéndose con el tiempo. Esta tendencia continúa en nuestro país y lo que permite ver en el futuro es que va a seguir habiendo este envejecimiento demográfico. Pero hay otro proceso, otro fenómeno social muy importante del cual todavía no hemos analizado mucho, pero que tiene implicaciones sociales, económicas y culturales fundamentales. Y tiene que ver con la migración. La migración del país, digamos, el hecho de que haya esa movilidad de población de las zonas rurales a las zonas urbanas y de ambas zonas de nuestro país hacia el exterior, está impactando también la migración en algunas comunidades rurales. Hay en nuestro país cerca del 30% de municipios que ya viven un proceso de envejecimiento muy parecido al que tienen los países desarrollados. Sin embargo, sin las condiciones institucionales, políticas, ni los servicios públicos para que puedan vivir en esas comunidades con calidad de vida. En ese sentido, son 3 los fenómenos que hay que tomar en cuenta para poder hablar del envejecimiento demográfico. La fecundidad, como ya les mencioné, la mortalidad y la migración. El hecho de que cada vez haya este proceso de envejecimiento demográfico, muchos de los sociólogos y demógrafos en nuestro país lo consideran como un fenómeno irreversible. Porque tiene mucho que ver también con nuestro planteamiento en la vida, con el hecho del desarrollo, el hecho de que cada uno de los miembros en una familia se desarrollen, el hecho de poder estudiar más tiempo, de tener una actividad laboral. Todo eso tiene que ver mucho con nuestra planeación en el curso de vida y sobre todo tiene que ver con estos nuevos paradigmas culturales en los que cada uno de nosotros nos estamos involucrando. Un aspecto que también es muy importante con respecto al envejecimiento demográfico es que no es solamente una cuestión que tenga que ver con el individuo. El envejecimiento demográfico es una cuestión básicamente que tiene que ver con los gobiernos y con la sociedad en su conjunto. Esto es, como sociedad, como miembros de una sociedad, como ciudadanos, tenemos que prepararnos ante este fenómeno en la sociedad. Pero los gobiernos tienen que ser los facilitadores para que las instituciones de salud, las instituciones educativas, las instituciones que tienen que ver con el desarrollo social y la seguridad en general, la protección social en general, incluyendo también a las familias, pues puedan transitar poco a poco a adaptarse a una sociedad que envejece, a una población que cada vez tiene un mayor número de personas adultas mayores en su componente social. Esto es una cuestión muy importante, sin embargo es más difícil, porque tiene que ver no nada más con el hecho de tener mayor presupuesto,
sino también con el hecho de poder planear a través de instrumentos estratégicos dentro de las políticas públicas de nuestras instituciones gubernamentales. Afortunadamente, mucho de este esfuerzo está viendo acompañado de la organización social, que cada vez más vemos más evidentemente grupos organizados de adultos mayores, grupos organizados de jubilados, que nos permiten orientar cada vez más las políticas públicas hacia esos sectores. Sin embargo, falta mucho todavía por hacer, y las familias, sobre todo ahora, cada vez se dan más cuenta de que sus propios miembros de la familia están alcanzando estos procesos de envejecimiento, y eso requiere que las familias también se organicen al interior para hacer cargo de pronto ante la enfermedad crónico-degenerativa de un miembro de la familia, o simplemente por la enfermedad o la discapacidad de alguno de sus miembros en general. Entonces, hay procesos simultáneos. También lo que se está observando en nuestro país es que la cultura está cambiando. Yo no sé si ustedes se percaten, y yo lo hago con mucho gusto, de que cada vez en el cine hay más presencia de películas que tienen que ver con lo que se está viviendo con los adultos mayores y con la vejez. Y esto me parece muy interesante porque eso nos está cambiando también la percepción que se tiene sobre el envejecimiento demográfico. Simultáneamente a todo esto, yo quiero plantearles algunas de las cosas que considero pueden ser desafíos en materia de política pública importantes para los gobiernos, y sobre todo para que ustedes puedan seguir reflexionando con ellos. Uno de estos aspectos es la necesidad de tener un programa gerontológico nacional, y que a su vez sea como un conductor, como un coordinador de todos los esfuerzos gubernamentales. Conocemos de experiencias que se han hecho en algunas entidades federativas en donde se han hecho programas estatales de envejecimiento o programas gerontológicos estatales. Y esto es un esfuerzo muy importante. Sin embargo, sí, es también interesante mencionarlo porque, por desgracia, cada transición de gobierno los programas cambian. Sin embargo, la población seguimos siendo los mismos, y es importante que estos se mantengan independientemente de los cambios de gobierno. Y otra cuestión importante, y que todavía podemos pensar que estamos en cierta medida atrasados en el país, es que no tenemos una uniformidad en todas las legislaciones que velen, que cuiden, que sobre todo protejan los derechos de los adultos mayores en el país. Cada entidad federativa tiene su propia ley, y por desgracia no son leyes homogéneas que protejan esos derechos. Y quiero enfatizarlo muy bien: protección de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Lo que a veces encontramos son leyes, normas que protegen a los adultos mayores, pero esos son conceptos totalmente distintos. La idea general, lo que debe de uniformarse en el país, es que haya leyes que respondan a la protección de los derechos de los seres humanos, no necesariamente nada más en una actitud proteccionista o paternalista con respecto a los adultos mayores, que han sido cuestiones que se han discutido muchísimo a nivel internacional por la Organización de las Naciones Unidas en sus diferentes instancias correspondientes. Una cuestión que es muy importante y que quisiera plantear aquí es que este alargamiento en la esperanza de vida de la población derivado de la mortalidad, de la cual ya les platicaba, pues ha tenido cambios muy importantes en el siglo. Por ejemplo, la esperanza de vida en los años 50, en 1950, pues más o menos era de 50 años, fíjense ustedes. Y después, en 2005, hace unos cuantos años, avanzó 25 años la esperanza de vida de la población mexicana. Esos 25 años, desde mi perspectiva como demógrafa y socióloga, es el logro más importante que puede haber tenido gobiernos y sociedades en su conjunto. El hecho de poder vencer a la muerte, en la muerte infantil, la muerte materno-infantil y la muerte de personas adultas y adultos mayores, es un logro verdaderamente importante. Sin embargo, como bien sabemos, muchas veces no planeamos estos grandes logros. Muchas veces no sabemos después qué hacer con estos logros, y eso es lo que sucede con la población mexicana y con los gobiernos actuales. No sabemos cómo vamos a administrar, cómo se va a poder gobernar a una sociedad y a una población que continúa envejeciendo. Pero es importante notar que dentro de todo esto que estoy marcando como una tendencia nacional, hay grandes diferencias.
por desgracia, aún hay muchos rezagos sociales, rezagos históricos importantes. Aunque tenemos, por ejemplo, un distrito federal, un estado de Nuevo León con las más altas esperanzas de vida en el país, todavía, y ahora en el siglo XXI, tenemos entidades de la República que todavía tienen una esperanza de vida muy baja. Como ustedes seguramente lo están pensando, es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, que igual tienen esperanzas tan bajas derivadas de esos atrasos en la mortalidad infantil, en la mortalidad materno-infantil. Vamos a ver probablemente en lo que continúa la videoconferencia algunas gráficas que nos permitan ver esta gran disparidad que todavía existe. En lo primero nos orienta estos datos es que el hecho de envejecer parece ser un privilegio que no se ha logrado homogeneizar en todo el país. En el mismo sentido, los hombres y las mujeres envejecen de manera distinta. Normalmente uno podría esperar a nivel nacional e internacional que las mujeres, por una cuestión aparentemente biológico y social, tienen una mayor esperanza de vida. Esto sigue siendo la tendencia en México, pero en algunas entidades federativas no lo es tanto y, por desgracia, dependiendo del tamaño de localidad, tampoco. Eso es una tendencia. En el 2007, por ejemplo, 2005, todavía con estos datos, tenemos que los hombres tienen una esperanza de vida de 73 años, mientras que las mujeres casi lo rebasan por 5 años más. Este dato es muy importante. Yo sinceramente no creo que sea así en todo lo que resta del ciclo. Yo creo que va a haber variaciones que podrían comprobarse con el tiempo. Pero también hay una cuestión muy importante. Esta esperanza de vida no es automática. El hecho de llegar a la vejez en los individuos no es una cuestión automática. Aunque la demografía y los cálculos actuariales cada vez permiten tener una mayor certeza de que vamos a llegar a ser viejos y viejas, lo cierto es que la vejez es una condición que se construye en el curso de vida de las personas. Y esto es muy importante. Fíjense que recientes investigaciones han descubierto que el hecho de haber sido vacunado a tiempo en la niñez, el hecho de no haber padecido poliomielitis o tuberculosis o alguna enfermedad de pronto transmisible o haber tenido un buen cuidado de esa enfermedad, a lo mejor no se ve en un periodo inmediato, pero sí se observa eso que tiene una repercusión en la vejez. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la nutrición, con el número de partos que tuvo una mujer, el cuidado que tuvo previo en el embarazo y posteriormente al parto, han sido y son fundamentales. También no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, la calidad que tiene el trabajo en los hombres y mujeres, por ejemplo. Ustedes, bueno, a lo mejor no lo saben, pero la esperanza de vida de un minero en nuestro país es muy baja, justamente por el tipo de trabajo que tiene esta persona. O sea, quiero que se den cuenta que aunque hay grandes logros en materia de envejecimiento en el país, lo cierto es que tenemos tantas desigualdades sociales en este gran territorio mexicano y que la complejidad social es tan profunda que esa desigualdad se refleja también en la desigualdad de cómo las personas llegamos a la vejez. Entonces, quiero, por ejemplo, también mencionarles un ejercicio que hizo algunos alumnos en el ITAM para calcular la esperanza de vida de policías, y quiero decirles que la esperanza de vida de este servidor público tan importante en la seguridad de nuestro país es de 44 años. Cálculos actuariales. Entonces, cada actividad laboral, si pudiéramos calcularla, tiene esperanzas de vida distintas. Hay evidentemente actividades mucho más relajadas, con mucho mayor seguridad, ¿verdad? Con menos contacto con a lo mejor fertilizantes o productos químicos o ritmos de trabajo distintos o menos estresantes, que harán que la salud de las personas y su proceso de envejecimiento sea mucho más exitoso. En esa medida, quiero también comentarles dos aspectos que me parecen muy importantes. A nivel nacional, tenemos una esperanza, tenemos una población de cerca de 8.5 millones de personas con 60 años y más que podríamos llamar son adultos mayores. Sin embargo, este criterio cronológico pues es muy relativo porque
en algunas entidades federativas, por ejemplo, o en algunas comunidades rurales, las mujeres a los 50 años, tú ya puedes ver que sufre de un proceso de envejecimiento muy deteriorado, ¿verdad? Por las condiciones de vida, por el contacto con a lo mejor por la falta de una buena nutrición, la falta incluso de servicios médicos, que es lo más probable, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que aparentemente quiero que ustedes se lleven la tendencia general del país, pero que también tengan el cuidado de poder ver las grandes diferencias que aún tiene y que hace de pronto la investigación sobre el tema de una riqueza impresionante. A nivel nacional, simplemente por mencionarles, del 100% de población con 60 años y más, el 27% se está localizando en comunidades rurales. Esto es, en comunidades con menos de 2.500 habitantes. Esto es muy importante porque gran parte de la investigación que se ha hecho en México sobre envejecimiento demográfico, pues se basa en censos y en encuestas que se hacen en zonas, bueno, el censo es a nivel nacional, pero encuestas que se hacen en zonas urbanas. Y entonces estamos descubriendo de pronto todas las complejidades que tiene el envejecimiento rural. Y es fundamentalmente importante por el efecto de la migración también y el efecto de la sobremortalidad pasada en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que se observa, por ejemplo, en este 27% de la población que vive en comunidades rurales? Pues se observa que hay un alto porcentaje de varones, ¿verdad?, que regresan a esas comunidades a vivir su vejez, o que están observando justamente la salida de los hijos que migran por no encontrar en esas zonas las mejores condiciones para desarrollarse como personas y como trabajadores. También lo que se observa es que el cambio que hubo recientemente en el 94 con el Tratado de Libre Comercio ha hecho que poco a poco pierda valor la producción del campo. Por lo tanto, muchos de los jóvenes y también de los adultos mayores se están saliendo de las comunidades originarias para buscar alternativas distintas de trabajo, porque ya el campo y la producción del campo tiene una gran competencia con el Tratado de Libre Comercio, con los productos de Estados Unidos y los de Canadá. Entonces, esto evidentemente tiene implicaciones económicas, sociales y culturales muy importantes. Sobre todo lo quiero mencionar para que ustedes se lleven esta preocupación, la compartan conmigo, porque estamos poco a poco viendo un despoblamiento en las zonas rurales y no nada más tiene que ver con la calidad de vida de esta población, sino también tiene que ver con la soberanía alimentaria. Nosotros vivimos del campo, todo el país vive del campo y de la producción del campo. Y algo está sucediendo ahí y es muy importante tomarlo en cuenta desde ahora. Entonces, el resto de la población, prácticamente un 65%, 63% del resto de adultos mayores en México, viven en zonas mixtas y zonas más urbanizadas. Y esto también es sumamente importante porque aunque la dinámica económica es mucho más segura en las zonas urbanas, lo cierto es que las ciudades son atractivas para los jóvenes y muchas veces no nos damos cuenta que la misma arquitectura, la accesibilidad a los edificios, el transporte público, el transporte incluso subterráneo, no está adecuado para una población que está envejeciendo. Ni siquiera las familias urbanas muchas veces nos estamos preparando para preparar nuestro propio envejecimiento como personas, pero también para atender a nuestros propios abuelos o padres adultos mayores o que ya están experimentando algún tipo de enfermedad. Algo que es muy importante mencionarles es que la vejez efectivamente es una construcción social. Cada cultura, cada país, cada sociedad tiene una visión distinta de lo que es la vejez. Los indígenas, por ejemplo, en nuestro país, es una parte muy importante del envejecimiento. Son sobre todo aquellos que todavía guardan la memoria de lo que vivieron sus comunidades indígenas por el tiempo. Por ejemplo, sabemos, no les puedo decir exactamente las lenguas que estamos perdiendo, porque los únicos hablantes son mujeres octogenarias. Sus descendientes ya no hablan esas lenguas. Y esto a mí se me figura un gran desperdicio, una gran pérdida cultural en nuestro país.
Otro aspecto que también quiero mencionarles es que aunque existe este gran mito de que el envejecimiento demográfico está feminizado o hay esta feminización porque hay una mayor presencia de mujeres adultas mayores en el país que estén en condición de género, lo importante aquí también mencionarles es que en las zonas rurales se vive una situación contraria. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque las políticas públicas con respecto al envejecimiento o las políticas de población públicas sobre envejecimiento tienen que tomar en cuenta la perspectiva de género. No se puede entender la condición de la vejez en esta población si no se está tomando en cuenta sobre todo esta perspectiva en los hombres y mujeres. Hay también una cuestión que quiero dejarla aquí y es que esta irreversibilidad que dicen los científicos sobre la transición demográfica, porque de pronto también hay que cuestionarla. Nuestro país es muy diferente a los países desarrollados que viven este descenso de la fecundidad cada vez más acelerado. Pero aquí hay algo muy importante que quiero mencionarles. Y es que esos países desarrollados vivieron esta transición y este envejecimiento demográfico en cerca de 200 años, lo cual les dio tiempo de preparar instituciones, de preparar a la población, de preparar a la educación para tener recursos humanos competentes. Mientras que en nuestros países latinoamericanos y específicamente en México, este proceso está dando en 30 a 40 años. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque ustedes jóvenes que están viendo esta videoconferencia van a ser en gran medida junto con nosotros los responsables de poder transformar a esta sociedad y sobre todo transformar a nuestras instituciones para dar abrigo y protección a los derechos de las personas adultas mayores. Quiero ahora hablar un poco más sobre esta construcción social de la vejez. Cómo se ve la vejez de manera distinta de pronto en comunidades rurales a cómo se ve en comunidades urbanas o en ciertas subpoblaciones. La vejez no nada más es una condición o es una etapa en la vida que surge a partir de un criterio cronológico. Aunque podamos decir que después de los 60 años, de que cumplimos 60 años, ya somos adultos mayores, en algunas comunidades esto surge desde antes, en función de ciertos procesos que quiero comentarles ahorita. Por ejemplo, el hecho de tener nietos. En sociedades donde la fecundidad es muy temprana, el hecho de tener nietos muchas veces hace que la población se conciba a sí misma como adulta mayor, como personas que ya están viviendo una etapa de vejez. También puede ser, por ejemplo, el deterioro físico, el deterioro por el contacto que yo les decía, por ejemplo, con ciertas sustancias químicas o por el tipo de trabajo que se tiene, que implica un gran desgaste corporal, por ejemplo. También puede ser porque no se usa mucho también nuestras facultades mentales y empieza un deterioro mental. Entonces también puede de pronto verse un proceso de envejecimiento prematuro al cronológico. Pero hay también aspectos que tienen que ver con la cuestión social. Por ejemplo, el retiro temprano de ciertas empresas en cierto trabajo genera que la población se vaya concibiendo, que las personas se vayan concibiendo como que están en este proceso de envejecimiento. Si ustedes se han dado cuenta, en muchos trabajos hay un rango de edad y se pide a veces hasta 40 o 45 años. Después de los 45 años, muchas personas empezamos a experimentar esa marginación por parte de las bolsas de trabajo, por parte de las empresas. Entonces, hay como cuestiones sociales que muchas veces generan el que la población se sienta que ya está experimentando la vejez. O, por ejemplo, despidos masivos, retiros masivos de la población, obligados muchas veces por esas instituciones, por el mercado laboral mismo. Entonces, hay aspectos que hay que tomar en cuenta. Y yo no quisiera que esto terminara sin que yo pudiera hablar un poco más de la dimensión familiar,
de lo complejo y lo maravilloso que es de pronto nuestra institución. Ustedes saben que según la encuesta mundial de valores y específicamente la encuesta nacional de valores aplicada aquí en nuestro país, la institución familiar es la más importante, es la institución más importante para todos los mexicanos. Como esposas, como esposos, como hijos, como padres, es la institución más importante. Gran parte de todos nuestros esfuerzos siempre han estado destinados a nuestros distintos tipos de familias. Pero, ¿qué es lo que está pasando también al interior de la familia? Si bien antes pensábamos que una familia se acababa con la muerte a lo mejor de algunos de los miembros en los 50, los 60 años, hoy lo que estamos presenciando maravillosamente es que también las familias tienen un ciclo de vida más avanzado. A veces, y lo estamos presenciando ya en México, tenemos la oportunidad de poder convivir 3 o 4 generaciones juntas. Esto solamente se ha visto en este tramo de la historia mexicana. No se ha visto tiempo atrás. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque también quiere decir que las necesidades al interior de las familias son distintas. ¿Se acuerdan ustedes de ese modelo en el que aparece el cónyuge y 2 hijos pequeños? Ahora ya no es así. Nuestros hogares se están transformando. Y esto, por supuesto, es parte de esta maravilla, ¿verdad?, de poder vivir esta modernidad, esta modernización y que tenga impacto en nuestras relaciones familiares. Quiere decir que también hay más riqueza en la convivencia familiar. Pero también hay más conflicto. ¿Por qué? Porque cada generación tiene visiones distintas, concepciones de ser hombres y mujeres diferentes. Entonces muchas veces, además con la tecnología y con la información que cada vez es más vertiginosa, lo cierto es que muchas veces hay temas o hay aspectos que no son compartidos por todas las generaciones. Y esto es muy importante porque está impactando la dinámica familiar y por supuesto impacta nuestra calidad de vida. Esto quisiera mencionárselos, pero también hay otros factores que hacen mucho más rica la relación y también con cierto mayor grado de conflicto que puede haber en ellas. Tiene también que ver con la migración que están experimentando muchos hogares. Hoy se habla mucho de las familias transnacionales como una dimensión distinta de pronto para poder entender la dinámica familiar. En el campo mexicano, por ejemplo, y después voy a hablar también de lo que pasa en las zonas urbanas, la migración de los hijos, por ejemplo, antes se daba únicamente con los varones. Eso en la época de los braceros, que fue en la primera mitad de nuestro siglo pasado. Entonces se iban los hombres. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, se empezaron también a ir los hijos, las mujeres, a seguir a sus esposos. Y después también se llevaban a los hijos. Pero mientras tanto, muchas veces los hijos se quedaban al cuidado de los tíos o de las propias abuelas y abuelos. Con el tiempo y a partir de ciertas enmiendas, ha habido esta política de reagrupación familiar. Entonces se llevaban también a los hijos y en ciertas ocasiones también a los abuelos. Sin embargo, esta nueva composición de familia transnacional tiene impactos culturales importantísimos para cada generación. Mientras los niños a lo mejor se ven fascinados porque se van a reagrupar, van a unirse nuevamente con sus padres, la perspectiva que hay para cada generación es distinta. Los abuelos muchas veces quieren estar con sus hijos, pero también quieren estar en su lugar de origen y viven esta gran disrupción de su red social originaria con su red social familiar. Estas dinámicas, por ejemplo, hacen mucho más compleja la relación de las familias transnacionales. También lo que sucede es que muchas veces los hijos están en algún lado del país, otros en otro, otros en más. ¿Por qué sucede esto? Porque el mercado de trabajo cada vez está teniendo exigencias distintas. Se mueve el mercado de trabajo, busca costos más baratos, pero no tiene en cuenta lo que se está sacrificando con la convivencia familiar. Y entonces muchas veces un hijo encuentra trabajo en Yucatán, otro hijo encuentra trabajo en Chicago, otro hijo encuentra trabajo en España, otro se quedará en la ciudad. Entonces el mercado de trabajo y la globalización lo que está haciendo también es complejizar cada vez más lo que sucede con las familias. Entonces, en esa migración por trabajo, lo que sucede es que muchas veces los adultos mayores se van quedando aislados. No lo que sucede como en tiempos pasados donde, se existía ese compromiso de los hijos para cuidar a sus padres ancianos hasta el final. Ahora no va a suceder esto
por varias razones. Primero, porque los hijos ya no tienen ese mismo valor y ese mismo compromiso, o porque sencillamente sus intereses van cambiando, los valores van cambiando en las generaciones, pero también porque están las distancias de por medio y los intereses de pronto de cuidar a los miembros más pequeños y buscarles sustento en otras latitudes está impactando estas relaciones de cuidado. También quisiera comentarles algo que me parece muy importante, porque esta dinámica migratoria, familiar, lo que también está generando es que hayan nuevamente nuevos circuitos, por mencionarlo de esa manera, nuevos espacios en los que se desprotege a la población adulta mayor. Y quiero mencionar lo siguiente. Ustedes saben que la seguridad social en el país no es una cuestión que toda la población esté cubierta por la seguridad social en nuestro país. Por desgracia, las instituciones de seguridad social lo que han tenido es a crecer de manera parcial. Tenemos varias instituciones de seguridad social, no tenemos una global, ¿verdad? Entonces, y eso depende mucho del tipo de trabajo que se tiene en hombres y mujeres. Al respecto, por ejemplo, solamente quisiera mencionar que de todo el conjunto de la población que vive ya sus 60 años y más, que está viviendo su envejecimiento, su vejez, lo que sucede es que solamente una quinta parte tiene pensión. O sea, solamente de 5 personas, solamente una se ve beneficiada por esa pensión. Y la gran mayoría son varones. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay una perspectiva de género que analice la seguridad social en México. Todavía no la hemos construido. Algunas primeras intenciones muy valiosas, esfuerzos maravillosos, se encuentran con Flavia Marco, por ejemplo, en Chile, con algunos esfuerzos realizados por Naciones Unidas y por el Centro de Cooperación para América Latina y el Caribe. Entonces, es un tema fundamental porque hoy en día algo que se discute son las reformas en materia de seguridad social, tanto los efectos del IMSS, por ejemplo, en México, como los efectos del ISSSTE. Pero aquí hay una cuestión muy importante. En nuestros actualmente adultos mayores, la gran mayoría, los varones, son quienes tienen la seguridad social, quienes cuentan con pensión. La condición femenina en la vejez es prácticamente dependiente de la relación que tenga con el cónyuge. Por sí mismas, y a pesar de haber realizado una cantidad de actividades dentro del hogar y fuera de ellas de manera intermitente, la legislación mexicana hace que muchas mujeres adultas mayores no cuenten como un derecho propio de la seguridad social, sino tienen ellas es a través de sus hijos o de su cónyuge. Esto es una cuestión muy importante que evidentemente va a cambiar porque las nuevas generaciones, los nuevos contingentes de adultos mayores, lo que pasa es que están entrando al mercado de trabajo. Sin embargo, todavía los condicionamientos de género en las próximas mujeres ancianas lo que está haciendo es que muchas mujeres entren y salgan del mercado de trabajo y puede ponerse en riesgo el tiempo de cotización para que ellas en la vejez puedan alcanzar su pensión. Esto me parece de fundamental relevancia porque aún las instituciones de seguridad social y sobre todo, por ejemplo, esta nueva ley del ISSSTE, lo que está generando también es que no se esté percatando de las repercusiones que tiene en materia de género sobre la población trabajadora, específicamente la femenina. Y quisiera mencionárselos solamente en esta videoconferencia a razón de poder profundizarlo en ocasiones posteriores. Esto es sustantivamente importante porque quiere decir que en México, aún con el ritmo de este envejecimiento demográfico del que les hablé inicialmente, no nos estamos preparando en materia de protección social, con instituciones adecuadas en materia de seguridad social y, desgraciadamente, tampoco en materia de servicios de salud. Tenemos muy pocos gerontólogos, muy pocos geriatras y necesitamos cada vez más tener personal capacitado que permita satisfacer las necesidades múltiples de esta población. Necesitamos también tener medicinas alternativas, programas sociales que incluyan a esta población en las diferentes actividades a las que tienen derecho en esta etapa de la vida. Pero fíjense muy bien, las instituciones de salud y las instituciones de seguridad social no están cubriendo totalmente a la población. Pero también lo que estamos viendo
es que no puede la familia, por la dinámica del mercado de trabajo y por la globalización, y porque además este descenso de la fecundidad también está impactando el tamaño de tus redes de apoyo. O sea, si tú tienes menos hijos, evidentemente van a haber menos personas por ti en la vejez. Esto, sin lugar a dudas, es una realidad que ya tenemos, que ya vivimos. Entonces, de alguna manera, no tenemos esa protección gubernamental, pero tampoco tenemos la protección en la familia. Y más si pensamos en esta migración, más si pensamos en la forma en cómo se están dando, cómo se está comportando el mercado de trabajo actualmente y en función de la globalización. Son temas que yo creo que son muy importantes porque en los estudios sobre vejez, lo que también se ha destacado mucho son las distintas autopercepciones que se tiene sobre la vejez. Mucho de ello tiene que ver con grandes estereotipos, pero también con realidades muy crueles que vive nuestra población. La población en la vejez, por ejemplo, en las comunidades rurales, se siente sumamente aislada, sumamente sola. Sola en el sentido de la relación que guardan, por ejemplo, con sus familiares, porque son contextos a lo mejor de muchísima migración. No se cuenta todavía con la tecnología y, por desgracia, las repercusiones que tenga la reforma migratoria que se discute, que se la ha pasado discutiendo estos últimos 6 meses, no pintan unas condiciones muy favorables para que, sobre todo los hijos, puedan venir y ver a sus padres y continuar sus trámites de ciudadanía en los Estados Unidos. Hay condiciones en el país, en Estados Unidos específicamente, que lo que hacen es que la población, los hijos, no puedan volver a sus comunidades, no puedan volver a gastar $3,000, $4,000 para poder pasar la frontera. Ese tipo de circunstancias de deshumanización en la vida social mexicana, la unilateralidad con la que Estados Unidos está viendo esta cuestión, está afectando también los sistemas de protección social de los adultos mayores en México. También, por ejemplo, lo que observamos es que cada vez más 2 hijos, 3 hijos, por ejemplo, a lo mejor son insuficientes para atender a los padres ancianos que logren una mayor esperanza de vida en la vejez. Y eso también es una realidad muy importante que hay que tomar en cuenta, porque esos hijos a su vez van a tener menos primos y esos a su vez van a tener menos parientes de los cuales hacer su propia red de apoyo familiar. Entonces, yo no quiero desmotivarlos mucho porque yo sé que lo que les estoy platicando pues no es un panorama muy positivo. Son aspectos que estamos viendo como científicos sociales. Sin embargo, yo sí creo poder tener algunas alternativas al respecto. Y es que mucho de la protección social de los adultos mayores la estamos descargando básicamente en la familia. Pero eso porque estamos pensando únicamente en los hogares, en las familias, y no pensamos en la sociedad en su conjunto. Yo creo que nuestro país está sufriendo un proceso de desmembramiento de su tejido social. Cada vez estamos más fragmentados. Pensamos únicamente en nosotros sin preocuparnos por los demás. No tenemos una conciencia colectiva, estructurada. La educación en nuestro país está muy orientada al éxito, a la remuneración económica y no a la satisfacción, y no al deber cumplido, y no a la conciencia colectiva. Y yo creo que justamente este tipo de esfuerzos a través de esta videoconferencia pues tienen la intención de que no nada más ustedes sepan de un aspecto como la ingeniería o únicamente trabajo social o únicamente, no sé, de pronto la astronomía, sino que puedan tener una cultura mucho más universal y más basada justamente en lo que estamos viviendo en México, básicamente. Y sobre todo aplaudo mucho que se vean lo que está sucediendo en ciertos grupos de la población. Una de las estrategias que yo creo que son importantes a tomar en consideración, por supuesto, inicialmente es la organización social, la participación social. Creo que nosotros tenemos como hombres, como mujeres, que tener un mayor contacto con nuestro entorno inmediato, con el barrio, la comunidad, de poder inmiscuirnos realmente en toda la problemática, que no solamente sean los servicios públicos, aunque también los incluyan, sino que tenga mucho que ver con nuestra convivencia como comunidades. En gran parte,
Yo les hablaba de este aislamiento que sienten los viejos en las comunidades rurales, pero lo impresionante es cómo ellos tienen unas redes comunitarias muy fuertes. Nosotros podemos sentirnos menos aislados en las zonas urbanas, pero tenemos una ausencia de redes comunitarias impresionante. Entonces, justamente sobre ese punto yo creo que es importante que trabajemos. En muchas sociedades la gente convive, conversa, se reúne, tiene espacios públicos incluso para poder hacerlo. En nuestro país muchos de esos espacios los hemos cedido a lo privado. Se los hemos obsequiado a las iniciativas privadas. Y yo creo que es tiempo de que recuperemos parte de esos espacios que todavía conservamos en los jardines, en los parques, en las instituciones. Creo que también mucho tiene que ver con nuestra conciencia a nivel, no nada más pensarla en términos individuales, sino también pensarla en términos generacionales. Es un aspecto que estoy segura muchos de ustedes no lo han planeado, no lo han pensado. Y yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y que probablemente de pronto se saquen un poco de onda por lo que les voy a decir, pero tienen que empezar a planear su propio envejecimiento. Pero también les pregunto, ¿qué van a hacer con sus redes secundarias? Y esto me refiero a las comunidades, a los amigos, a los vecinos. ¿Hasta dónde realmente tenemos siempre una actitud de apoyo y solidaridad? México es reconocido mundialmente porque es muy solidario cuando hay tragedias. Desgraciadamente pensamos únicamente de esa manera. Queremos actuar cuando hay tragedias, pero no estamos actuando en la vida cotidiana. Y esto es muchísimo más importante. No sabemos qué podemos dar, por ejemplo, cuando hay un gran terremoto o cuando hay una gran catástrofe. Pensamos inmediatamente en nuestras tarjetas de crédito o pensamos inmediatamente en dar dinero. Pero también podemos dar órganos, también podemos dar sangre, podemos salvar vidas teniendo un poquito más de conciencia sobre ese tipo de aspectos. Otro aspecto que yo sí también creo que es importante, y ya planteé el nivel comunitario, el nivel social, también es el nivel individual. Tenemos que tener esa actitud de planeación y esa actitud de solidaridad. Pero hay otro aspecto, hay otra dimensión que me parece fundamental y es la dimensión gubernamental. Nosotros como ciudadanos muchas veces poco exigimos al gobierno sobre la necesidad de ciertas demandas que tienen que satisfacer. Muchas veces el gobierno no se da cuenta justamente de eso porque no hay ningún llamado al respecto. Afortunadamente, ya hay algunos gobiernos que han tenido una actitud más propositiva al respecto, pero que todavía es importante trabajar. Yo creo que los gobiernos estatales, municipales y nacionales cada vez tienen que ser más conscientes de este proceso de envejecimiento, de las transformaciones demográficas y sobre todo de la relación que guardan los procesos económicos con los procesos demográficos y cómo están impactando algo que es fundamental, nuestra calidad de vida. Entonces, en ese sentido, yo sí apelaría a que tenemos que actuar en distintos frentes. En un frente individual, sin duda, a nivel familiar, cotidiano, en la cuestión de nuestros valores y sobre todo en la cuestión de nuestras acciones con respecto a los demás. No nada más en una moralidad individual, sino también en una moralidad colectiva. Pero también tenemos que actuar en la organización social, que no significa únicamente estar pensando en propuestas políticas o únicamente pensando en demandas políticas, sino también ser luchadores de la cotidianidad colectiva, aquella cotidianidad que compartimos todos los días. Pero por el otro lado, también creo que los gobiernos tienen que tomar conciencia, los funcionarios públicos y medios tienen que tener conciencia de la importancia de las acciones y la importancia que tiene la planeación vista también desde un punto de vista generacional y desde una perspectiva integral, en donde salud, seguridad social, pensiones, nutrición, calidad de vida, salud mental, satisfacción por la vida estén todos en el mismo paquete. Yo siempre he pensado que aunque tengamos todas las deudas pagadas, todos los recursos económicos, la deuda externa pagada, muchos de nuestros problemas no van a acabar porque tienen que ver con dimensiones culturales, dimensiones éticas, dimensiones de convivencia cotidiana. Y en esa medida, justamente la transformación de nuestra pirámide de población
nos está llamando la atención sobre un sector de la población que está creciendo y del cual seguramente muchos de ustedes van a formar parte en el 2050. Ya no nos va a corresponder a nosotros, sino solamente a ustedes seguir con esta reflexión. Y sobre todo trabajar en función de las sociedades, de una equidad de género, pero también de una equidad generacional. Por último, únicamente quisiera mencionarles que, bueno, justo al simultáneamente o paralelamente a la transición demográfica, también está esto que se ha denominado transición epidemiológica, y de lo que un poquito les he dicho de manera implícita. Y es que nuestro país, en esta misma transición, en esta misma modernización del país, lo que está viviendo también es una transformación del marco, del perfil de padecimientos que tiene nuestro país. Muchas de este nuevo perfil patológico o perfil epidemiológico tiene que ver con la transformación de la estructura por edad de nuestra población, pero también creo que mucho tiene que ver con los hábitos de vida. Y yo creo que eso es una parte sustantiva, que sí quisiera yo dejárselos, poder transmitírselos como esa parte individual, que cada uno de ustedes sí puede tener control sobre sus vidas con respecto, por ejemplo, a ciertos hábitos de riesgo o ciertos hábitos alimenticios que evidentemente van a tener una repercusión, a lo mejor no en lo inmediato, en el corto plazo, pero sí seguramente en el largo plazo y por supuesto en el mediano plazo que también. El tipo de enfermedades que tiene la población actualmente. En México sabemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hipertensión, en el caso de las personas adultas mayores, es una de las enfermedades o de las patologías más importantes. Ese, como le llaman, el asesino silencioso, es uno de los más importantes que tiene mucho que ver con nuestros hábitos de riesgo, pero también tiene que ver con nuestras actitudes. No nada más es el hecho de fumar o beber de manera regular y frecuente, sino que también es la forma como estamos actuando ante la vida diaria. Los niveles de estresores en nuestro país son cada vez más altos, incluso mucho más en las ciudades, en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Y estos son oxidativos muy importantes que nos están deteriorando y están acelerando nuestro proceso de envejecimiento también. El hecho del sedentarismo, por ejemplo, el hecho de no tener un espacio de satisfacción personal a través del ejercicio o la nutrición, son aspectos también que hay que tomar en cuenta y que yo creo que como individuos podemos tener control sobre ellos. Es importante en esa medida que nosotros mismos nos demos cuenta de hasta dónde el mercado realmente está determinando lo que estamos consumiendo y hasta dónde como consumidores también tenemos derecho a exigir calidad en los alimentos que estamos consumiendo, sobre todo en el marco de estas transformaciones en la globalización. Hasta dónde realmente estamos protegiendo a nuestros productores y estamos consumiendo sus productos. Hasta dónde realmente estamos nosotros día a día comiendo cosas sanas, que desde hoy lo que se sirva en la mesa tiene una repercusión en nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por su atención y sobre todo felicito este esfuerzo y espero que tenga trascendencia en cada una de las dimensiones que hemos platicado. Muchísimas gracias.